Melina Olivera, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Meli, ¿cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, aquí Pero muy estamos. bien. Bueno. Pasando este primer día con mucho frío, pero bueno, aquí adentro estamos bien. Y nos vamos a meter en los temas que has traído para hoy. Sí, en los temas que trajimos hoy. Bueno, vamos a hablar hoy de un informe que sacó la consultora Invect, un informe privado, que proyecta que Argentina alcanzará un superávit comercial récord de 23.000 millones de dólares en 2026. Bien. Bueno, en base a datos oficiales, señaló que el saldo comercial de bienes resultó superavitario en lo que va de mayo, en lo que fue mayo, en 3.500 millones de dólares, con exportaciones de 9.500 millones de dólares e importaciones de 6.000 millones. O sea, lo que da un superávit en mayo y es un dato más sobre el superávit que aparentemente va a tener el año completo del 2026. En el quinto mes del año, las ventas externas crecieron un 34% interanual en valor durante mayo, impulsadas tanto por mejores precios en un 14%, como por mayores cantidades en un 18%. ¿Pero qué rubros son los que marcaron este aumento de las ventas al exterior? Bueno, está el rubro combustibles y energía, que se distinguió con un salto de 167% interanual, con volúmenes que aumentaron 78% y precios que subieron casi un 50%. El fenómeno es atribuido al conflicto en Medio Oriente. Este segmento explicó el 45% del incremento anual de las exportaciones totales. Y el petróleo crudo lideró los subrubros del mes con 1.100 millones de dólares, superando a cereales, que sumaron 1.162 millones de dólares. Recordemos que es lo que mayormente está exportando Argentina es eso, combustibles y cereales. En el plano importador, las compras externas retrocedieron 7% interanual debido a una caída del 13% en las cantidades, mientras que los precios subieron un 7%. Durante los primeros meses del año, las cantidades importadas descendieron en todos los rubros con una retracción acumulada del 10%. O sea, ¿por qué el superávit comercial? Bueno, son exportaciones menos importaciones. Bueno, las exportaciones el valor subieron total de las exportaciones comparado con el valor total de las importaciones. Eso es lo que marca. Entrada de dólares menos salida de dólares para pagar las compras que hace el país en el exterior. ¿Quiénes son los que mayormente compran las importaciones? Son los insumos que usan las industrias. Sí. Trajimos dos plaquitas que podemos poner en pantalla, que son de ADIMRA. Son las placas sobre la actividad metalúrgica, donde habla de la anterior. Primero, bueno, ahí si queremos ver, vemos cómo se retrajo la actividad metalúrgica. Por ejemplo, en las principales provincias del país tenemos un 5% de retracción en Buenos Aires. Acá en Santa Fe también tenemos un porcentaje alto. A ver, yo no le alcanzo a ver acá. 5,1 Santa Fe, 5,9 en negativo, ¿no? Sí. Por ciento Buenos Aires. Córdoba, un menos 4,1%. Entre Ríos, menos 3,8%. Y después lo que aparece un poquito más clarito allí a la izquierda es Mendoza con un menos 2,4%. Bien. Y la otra plaquita, ahí muestra la retracción del 5,1 interanual. Espérame que la busco acá. A ver. Ahí estamos con el nivel general de actividad que marca esos datos detallados que hablan de un menos 5,1% de variación interanual en la producción metalúrgica, menos 1,4%, perdón, en la producción metalúrgica, variación mensual. Sí. Sí. Y la variación acumulada es del menos 6%, ¿sí? Con un 39,8%, que es el que aparece en azul en el extremo de la derecha, de lo que es la capacidad instalada. La utilización de la capacidad instalada. Estamos casi en menos de un 40% de la capacidad instalada. O sea, una actividad muy por debajo
de la capacidad total que tiene la industria metalúrgica en Argentina. Bueno, con esto nos preguntamos, porque acá llegamos a un punto en el que decimos si el país va a tener ingresos de dólares por las exportaciones que incluso son récord y que están a niveles de otros años donde la exportación, digamos, estuvo en sus mejores momentos. ¿Qué necesidad tiene el Estado de poner a la venta el patrimonio nacional, las empresas públicas? Bueno, evidentemente hay dos razones. Una es ideológica, porque creen que el Estado no tiene que prestar ningún servicio, porque necesitan achicarlo al máximo posible, porque creen que no es una función pura del Estado. Y la otra es la entrega de algunos negocios para los típicos, Claro. que venimos hablando mucho, los amigos del poder, que están esperando a ver qué tajada pueden sacar de gestiones como esta. Bueno, privatizaciones en la era Milei, entrega de soberanía y negocios para el poder. El manual de este tipo de gobierno indica que el Estado debe tener la menor intervención posible en la economía. Y una de las características es desprenderse de los activos, de los bienes, de las empresas, que son de todos los argentinos. Es la enajenación del patrimonio público y, bueno, empezamos hablando de AISA, del Belgrano Cargas, de corredores viales, de Enarsa, yacimientos carboníferos del Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina, que son algunas de las empresas que próximamente se van a transferir al sector privado. El gobierno ya liquidó empresas por 1.000 millones de dólares y apunta a duplicar y hasta triplicar para lo que falta del 2026. Lo llamativo es que muchas de estas empresas no dan déficit, dan superávit. Sí. Y además de ser empresas de sectores estratégicos para el país. ¿Y por qué las vende? Bueno, por esto, por ideología y para favorecer los intereses de empresarios, tanto locales como extranjeros. El gobierno aceleró en las últimas semanas este proceso, seguramente lo han visto en algunas noticias y concesiones previstos en la ley bases y con 7 empresas públicas en distintas fases de licitación y con la expectativa de cerrar la mayor parte de operaciones antes de fin de año. Bueno, ¿cuáles ya se vendieron? Sí. Ni bien asumió... En este gobierno de Milei. En este gobierno de Milei, se remató prácticamente la empresa IMPSA, una metalúrgica estatal propiedad conjunta del gobierno nacional y del gobierno de Mendoza, que tiene la capacidad, por ejemplo, de fabricar turbinas para generar energía hidroeléctrica y eólica. Casualmente, a la licitación se presentó un solo interesado, AR Energy, una empresa estrechamente vinculada a Donald Trump, que se quedó con IMPSA por solo 27 millones de dólares, más el compromiso de asumir sus deudas. Otro caso, la empresa Comahue, las empresas del Comahue. Por 706 millones de dólares se privatizaron por 30 años los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados en las provincias de Río Negro y Neuquén. Otra vez, los adjudicatarios son amigos del poder, obviamente, los hermanos Neus, Rubén Chernahovsky y Nicolás Caputo, entre otros. Los Caputos están metidos en todos lados, ¿viste? Siempre están de los dos lados del mostrador. Los 706 millones de dólares que ingresaron al Estado por la concesión de estas represas, en pocas horas se giraron para completar el pago del canje de monedas que activó el Tesoro de los Estados Unidos para salvar al gobierno antes de las elecciones del 2025. Sí. O sea que todas las ventas del patrimonio nacional, todos esos dólares que ingresan, son para pagar muchas veces deuda. Entonces a veces después vemos que el JP Morgan, por ejemplo, nos baja el riesgo país. Y bueno, es un círculo, no virtuoso, es un círculo vicioso de deuda en el que vendemos el patrimonio estatal para pagar deuda, nos bajan el riesgo país, nos baja la tasa de interés y volvemos a tomar deuda a tasa un poco más baja y así sucesivamente. El tema es que en algún momento no nos va a quedar nada. Como no patrimonio. Va a quedar más nada, claro. Digamos. Y ya en algún punto este país, los que tienen memoria activa, se deben acordar que en algún momento se termina. Otro ejemplo, del remate de las empresas del Estado para pagar deuda, la venta del paquete accionario que tenía el Estado Nacional, que era más del 50% de las acciones en Transener,
La mayor operadora de transporte de energía de alta tensión, 356 millones de dólares que entraron al Estado y en cuestión de horas también se giraron para pagar deuda a bonistas y al FMI, al Fondo Monetario. De nuevo, ¿quiénes se quedaron con esa joyita? Y bueno, Edison Energía del Grupo Neus y Marcelo Mindlin. Días atrás se oficializó la concesión también de la hidrovía del Río de la Plata. Se había vencido, se prorrogó y ahora se renovó de nuevo la vía navegable que usa para transportar el 80% del comercio exterior del país, más que nada los cereales, con la adjudicación al consorcio Jan de Nul. Servimagnus es la asociación entre la empresa de Bélgica, que ya venía operando la hidrovía. La empresa adjudicataria tendrá a su cargo, bueno, la modernización, ampliación, dragado, señalización de la vía, por un periodo ahora de 25 años más. 15.000 millones es lo que tenía que pagar la empresa por todo el periodo. Las que están a la venta ahora, las empresas que todavía no se vendieron, pero que están a la venta, AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos. Recordemos que AISA hizo en el gobierno entre 2019 y 2023 4.000 kilómetros de redes de agua potable y cloacas en AMBA. Es una empresa clave en el tema de obras sanitarias, agua corriente y cloacas en el área metropolitana de Gran Buenos Aires. Y esto también, obviamente, va a terminar influyendo en las tarifas, porque ya un privado es el que pone el objetivo de la rentabilidad por encima del objetivo del bienestar social. El 27 de agosto se abre la licitación para vender al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento y van a colocar el resto en bolsas y mercados de capitales. Entre los interesados que circulan en el sector figuran Edison Energía del Grupo Neus, Mauricio Filibert, el Grupo Rogio y las firmas brasileñas Sabes y Río Más Saneamiento, además de las chilenas Aguas Andinas. El Ejecutivo estima recaudar 500 millones de dólares con esta operación. Y después tenemos el Belgrano Cargas. Sí. La intención del gobierno es dividir el proceso entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, bueno, con ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres. El esquema de privatización también contempla el modelo de acceso abierto a las vías férreas, que permite a diferentes operadores privados usar la red mediante el pago de un canon. O sea, tipo un alquiler. O sea, es una visión política diferente. Una visión política privada de rentabilidad. Sí. El Ejecutivo oficializó mediante el decreto 282-2026 la venta del material rodante. O sea, venden los vagones y las locomotoras de Trenes Argentino Cargas y el producido irá a un fideicomiso para financiar las obras en las vías. Claro, porque hay que arreglar las vías para después alquilárselas a los privados y que puedan usarlas. Y la Nucleoeléctrica Argentina, la privatización de Nucleoeléctrica Argentina es la empresa estatal que opera las centrales Atucha 1, centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. El proceso contempla la venta del 44% de las acciones a inversores privados y el Estado retendrá, en principio, el 51% para conservar el control formal de la empresa. Nucleoeléctrica es otra de las firmas estatales con saldo positivo, o sea que da superávit, es decir, durante el primer semestre del 2025 registró un resultado operativo de 103.000 millones de pesos y en el primer trimestre había reportado un superávit financiero de 17.000 millones. En términos de producción, las tres centrales bajo su órbita suman una potencia instalada de 1.763 megawatts, lo que representa alrededor del 7% de la energía eléctrica consumida en el país. O sea, fíjense la importancia que tiene Nucleoeléctrica Argentina y que son negocios, porque si nadie va a comprar una empresa que da pérdida o que da déficit. Evidentemente, si hay interesados privados, empresarios, locales y extranjeros en comprar las empresas argentinas, es porque ven un negocio detrás, es porque son empresas que son estratégicas. Sí, detrás y muchas veces delante también, ¿no? Sí. Es negocio por todos lados, porque caemos en lo mismo siempre, Meli, ¿qué pasa con todo ese dinero que se recauda, no?
qué sé yo, en el negocio de la hidrovía y la privatización, muy cuestionada, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Además con informes que han cuestionado muchísimo todo lo que fue el proceso licitatorio, ¿no? De hecho, si no me equivoco, la empresa que termina segunda en la licitación fue quien hizo los cuestionamientos más fuertes para el gobierno provincial, nacional, planteando que se podría haber operado con una tarifa en condiciones mucho más bajas de lo que se termina adjudicando a la empresa que se queda con el manejo del río Paraná. Y lo que nos preguntamos es, ¿en qué lo vemos traducido a todo eso? A todo eso que pasa. Porque uno puede, primero a lo mejor no estar de acuerdo con esto, como con muchos de los recortes que venimos contando y observando permanentemente. El tema es a dónde va ese dinero. ¿En qué nos mejora la vida a los argentinos todo esto? Y ¿No? bueno, es que es lo que venían. Primero, bueno, sí, un proceso que no es transparente porque intenta siempre beneficiar o privilegiar a la gente cercana al gobierno. Y eso pasa, lamentablemente, es más natural de lo que nos gustaría. Pero no nos beneficia porque se está usando para pagar deuda y continuamente se está tomando más deuda, y ahora lo vamos a decir porque recientemente se aprobaron 5.000 millones de dólares de vuelta para financiar deuda, y es un poco también porque baja el riesgo país, porque digo, por ahí salen datos puntuales Sí. como la baja del riesgo país que nos ponen, nos generan una buena noticia, nos ponen contentos, pero hay que ver por qué pasa eso también, porque el riesgo país, por ejemplo, es un número que lo calcula una empresa privada, el JP Morgan, un Sí. banco. Entonces, como para poder desasnarlo y saber que se están vendiendo cosas como fue en la década del 90 y que esto no necesariamente termina siendo bueno después para la mayoría de los que vivimos acá en Argentina. El último caso que me parece que está bueno nombrarlo, que es Tecnópolis, Ujú. un lugar bueno, que lo pudieron disfrutar muchos de que van a las escuelas, que lo visitaron con eventos culturales, pero que ahora también está en esta situación, lamentablemente. Hay una resolución, la 98-2025, que avanzó en el proceso de concesionar Tecnópolis. Es la mega muestra de arte, de ciencia y de Sí. tecnología más grande de Latinoamérica. La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó el llamado a concurso para otorgar uso y explotación del predio, ubicado en Villa Martelli, por 25 años, con posibilidad de prorrogar por 12 meses. El objetivo es que el futuro concesionario asuma la gestión del predio a partir de ahora, del 1 de julio del 2026. El predio tiene 50 hectáreas y el canon mensual es de 611 millones de pesos. El objetivo será el uso y la explotación comercial del parque para el desarrollo de actividades recreativas, esparcimiento, ocio y recreación. ¿Quién administra el proceso de adjudicación? Bueno, Sí. Manuel Adorni es el que va. Esperemos que no se quede con nada, que por lo menos si lo van a adjudicar, que no se quede con nada. Interesados en ser adjudicatarios de Tecnópolis, ¿quiénes son? Bueno, DirecTV Argentina, más torneos y competencias del grupo Werstein, con vínculos societarios con Foggia Group, una empresa creada por Marcelo Dionisio y su esposa Mara Gorini, quien en 2023 comenzó a trabajar con la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. Todo tiene que ver con todo. Sí. No se le da las cosas del Estado a cualquiera, se le dan a sus amigos, por supuesto. Foggia Group apareció como uno de los 3 clientes, la consultora de coaching ontológico, Foggia Group apareció como uno de los 3 clientes de la consultora de coaching ontológico que creó Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, Sí. cuya facturación también está siendo investigada por la justicia. Bueno, y lo que les decía, para terminar un poco, para que tengamos un panorama de lo que se está viviendo en serio con la plata de los argentinos, es que el gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales por hasta 5.000 millones de dólares, lo que permitiría prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York para eventuales controversias legales. O sea, se aprobó, el gobierno acaba de aprobar una nueva toma de deuda por 5.000 millones de dólares. Bueno, es
números y números y millones y miles de millones de dólares, ¿no? No sé qué más decir a lo que ya he No, es agregado. poca originalidad, la verdad, Sí. porque así es fácil. Así es fácil. Vos vendés todo, vos en tu casa vendés todas las cosas y tenés superávit. No comes, te ajustás todo, no comes y vendés todo lo que tenés, te da superávit. Así es fácil, ¿viste? Poca originalidad los gobernantes, la verdad, a la hora de diseñar la política nacional. Ni hablar, ni hablar. En fin, bueno, Meli, gracias por tu participación, como todos los martes. Bueno, ¿sí? gracias a ustedes y un saludo a la gente que nos está Dale, mirando y escuchando. nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Muchísimas gracias.